Muy buenos días para todos. Entonces iniciamos la jornada hoy con la clase de matemáticas. Bien, como ustedes recuerdan, en la última clase que hicimos de geometría estábamos hablando del teorema de Tales. Pero entonces hoy vamos a hacer una clase mucho más didáctica. Bueno, resolviendo la pregunta, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces, cuando tenemos números de 3 cifras, entonces ponemos aquí, hagámoslo así prácticamente. Entonces, para poner la primera cifra tenemos 10 dígitos, ¿cierto? 10 posibilidades. Para colocar la segunda cifra tenemos 9 dígitos porque ya usamos 1, para no repetir. Y para la tercera cifra tenemos 8 dígitos. Multiplicando tenemos en total 720. Números de 3 cifras que no repiten dígito. ¿Sí? Técnicamente, ¿cómo se hace? Una permutación. De los 10 dígitos permutamos 3. Entonces 10 factorial sobre 10 menos 3 factorial es igual a 10 por 9 por 8 por 7 factorial sobre 7 factorial. Se cancelan estos dos y nos da 720. ¿Sí? Esa es la pregunta inicial. Bueno, pero es una pregunta de calentamiento para a ver cómo estamos. Entonces, si le vuelven a preguntar ¿cuántos números de 3 cifras no repiten dígitos? Entonces son 720, ¿no? Y es una permutación. Bien, entonces vamos al tema de hoy. Entonces, el tema de hoy es el teorema de Tales. Pero antes de iniciar, antes de como entender el teorema, entonces vamos a hacer unas consideraciones. ¿Sí? Empecemos. Primero vamos a considerar qué es una razón. ¿Qué es una razón? Razón es el cociente entre dos magnitudes cualesquiera, dos magnitudes cualesquiera. Por ejemplo, la razón entre la distancia y el tiempo, esa razón tiene un nombre muy importante en física, ¿cierto? Se llama la velocidad. La razón entre la masa sobre volumen se llama masa sobre volumen. ¿Se llama cómo? Se llama la densidad, ¿cierto? Densidad. Pi es una razón también, ¿cierto? El cociente entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Entonces, eso se llama razón. Razón. Entonces, yo tengo una magnitud A sobre una magnitud B y esa división me da 5. Tengo una magnitud C sobre una magnitud D y la razón también me da 5. Quiere decir que estas dos razones son iguales. La igualdad entre dos razones la llamamos una proporción. Esto se llama proporción. Proporción. ¿Qué es proporción? Proporción es la igualdad entre dos razones. Proporción, igualdad entre dos razones. Entonces, entre las proporciones se establecen unas propiedades. Y yo solamente voy a hablar las que nos interesan para el día de hoy. La primera propiedad es la siguiente. Este término A se llama extremo o antecedente. En la razón se llama antecedente, este se llama consecuente. Pero vamos a llamarlo, en la primera razón vamos a llamar extremo. Este voy a llamar un extremo. En la proporción, a este lo llamo extremo y a este lo llamo extremo. Este se llama medio. Los otros dos, B y C, son los medios. B y C son los medios. Entonces distinguimos en una proporción dos partes, medios y extremos. Una de las propiedades, o la más importante de las propiedades, dice que el producto de extremos es igual al producto de medios. En una proporción, el producto de extremos es igual al producto de medios. A por D es igual a B por C. Esa es una propiedad muy importante de las proporciones. Entonces, dos razones son iguales, se establece una proporción. A y D se llaman extremos, B y C se llaman medios. Propiedad, el producto de extremos es igual al producto de medios. ¿Sí? En el caso en que algunos sean iguales, por ejemplo, si tengo esta proporción X sobre A
igual a b sobre x, entonces decimos que x al cuadrado es igual a por b. Esa propiedad se llama la media proporcional. Media proporcional. Entonces, si los extremos son iguales, se establece una media proporcional. X al cuadrado igual a b. Igual sucede si los medios son iguales. Si los medios son iguales, entonces se dice que x al cuadrado es igual a por d, y estamos hablando de la media proporcional. Entonces, la cuarta proporcional se conoce también con el nombre de regla de 3, y es conocidos 3 valores, hallar uno de los conocidos 3 valores, hallar el cuarto valor. Entonces, en una proporción hay 4 términos. Cuando conocemos 3 y no conocemos 1, se llama la cuarta proporcional, que es comúnmente llamado como regla de 3, y se usa en aritmética, se usa en álgebra, se usa en geometría, ¿sí? La famosa regla de 3, que es no otra cosa más que de los 4 términos de una proporción, hallar el que falta. Se conocen 3, hallar el que falta, ¿vale? Bien, entonces ya teniendo eso claro, qué es una razón, qué es una proporción, cuáles son las propiedades de las proporciones. Entonces, ahora sí entremos a hablar del teorema de Tales. Entonces, el teorema de Tales se atribuye a un matemático llamado Tales de Mileto, de los matemáticos griegos famosos del siglo 3 y 4 a.C., que dice lo siguiente: si tenemos tres paralelas, R1, R2 y R3, y esas paralelas son cortadas por dos secantes, T1 y T2, se determinan segmentos proporcionales. Eso dice el teorema de Tales. Por ejemplo, ¿qué relaciones podemos hacer? La distancia entre el punto O y el punto A, o sea, la longitud del segmento OA, dividido en la longitud del segmento AB, forma una razón. Y esa razón es igual a la razón formada con los mismos segmentos proporcionales del lado derecho de la secante T2. Entonces, OA sobre AB, esa división, esa razón, es igual a la división de tener la longitud de ED sobre DC. Entonces se establece la proporcionalidad, ahí se establece la proporción. Los extremos son OA y DC, los medios AB y ED. Y esos medios están representados con letras, pero son distancias, son longitudes que se pueden medir geométricamente con una regla, o sea, la medida inicialmente. La otra proporción que se puede establecer es entre el total, un pedacito, y el total del segmento entre las dos paralelas R1 y R3. OA, la longitud de la distancia entre OA es a OB, como esa razón es igual a la razón entre ED y EC. O tomado al contrario, cambiando el antecedente con el consecuente. Decimos AB es a OB, como CD es a EC. Entonces se establecen ahí las proporciones. Entonces cuando se cortan por dos secantes un par de paralelas o tres paralelas, se forman segmentos proporcionales, como lo indicamos acá. Se llama el teorema de Tales. Teorema de Tales tiene dos partes. La segunda parte, cuando las secantes T1 y T2 se cortan, entonces pasemos aquí al gráfico que tenemos aquí en la derecha, aquí este gráfico que tenemos aquí en la derecha. Entonces se cortan las dos secantes, se determinan dos triángulos semejantes. El triángulo AOC es semejante al triángulo BOD. ¿Qué son triángulos semejantes? Entonces, triángulos semejantes son triángulos que tienen la misma forma, tienen los ángulos congruentes. El ángulo A es congruente
con el ángulo B. El ángulo C del triángulo pequeño es congruente o de la misma medida con el ángulo D. Y lógicamente el ángulo en O es el mismo, eso es congruente con el ángulo en O porque es el mismo ángulo. Entonces, cuando sus ángulos son iguales, sus correspondientes ángulos son iguales, los triángulos son semejantes. Son semejantes, triángulos semejantes. También otra característica de los triángulos semejantes es que los segmentos son proporcionales. ¿Cómo así que los segmentos proporcionales? La distancia o la medida entre el segmento AO, el cociente entre AO y BO, ese cociente debe ser igual a el cociente entre CO y DO. Y se puede establecer entre todos los pares de lados, se puede establecer la misma proporcionalidad. Entonces, la segunda parte del teorema de Tales dice que dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son congruentes o de la misma medida y sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces, viéndolo así desde un enfoque ya de los triángulos, entonces les voy a describir más detalladamente. Tenemos un triángulo ABC y el triángulo A'C', B'. ¿De dónde sale el triángulo ABC? Entonces, sobre el triángulo A'C', B', trazamos una paralela al segmento CB. Al segmento CB y que es el segmento al segmento C'B', trazamos una paralela que es CB y se forman dos triángulos, los dos triángulos que tenemos en la parte superior y son semejantes. Quiere decir que los ángulos están representados con distinto color, los del mismo color son congruentes. Ángulo A es igual al ángulo A', la misma medida. El ángulo B es congruente con B' y el ángulo C congruente con C'. Y sus lados respectivos son proporcionales. AC es a AB como A'C' es a' B'. O igual decir AC es a CB como A'C' es a C' B'. Y podemos establecer otra correspondencia que nos convenga, cumpliendo con el teorema de Tales, la segunda parte. Y en general podemos decir que si trazamos una paralela a un lado de un triángulo que corta los otros dos, entonces se van a determinar dos triángulos semejantes. Entonces con esas inquietudes, entonces vamos a entrar a resolver estos ejercicios. Entonces quería dejarles esta teoría bien clarita, pero ahorita vamos a hacer estos ejercicios muy bien hechos porque este tema de semejanza es muy importante tanto en la prueba de saber como en el desarrollo de la aplicación de geometría a la física, a la química, a la arquitectura, a la ingeniería, en fin, a muchas aplicaciones. Entonces veamos, vamos a hacer ahora ejercicios. Entonces en este ejercicio vamos a decir que este punto de corte se llama A, este lo vamos a nombrar con la letra mayúscula B, este con la letra mayúscula C y este con la letra mayúscula D. Y vamos a establecer el teorema de Tales para desarrollar este ejercicio. Entonces iniciemos. A ver, vamos a ponerle todo el interés, toda la atención. Vamos a escribir, por favor, lápiz y papel, porque las matemáticas se hacen escribiendo. Busquen con qué escribir, porque es que un desafío cuando hacemos ejercicios en la pantalla es que queremos hacerlo por intuición. Y lo que se nos viene a la cabeza, entonces marcamos. Como tenemos solamente el mouse para marcar, entonces se nos da el impulso de marcar. Pero las respuestas deben ser razonadas.
Y a veces una buena razón se hace es escribiendo, porque nos cuesta mentalmente construir un pensamiento, un acto mental completo, solo pensamiento es difícil. Hay que completarlo con la escritura. Entonces, por eso es indispensable que ustedes tengan lápiz y papel para escribir. Por eso en el examen nos dan la hoja de operaciones para nosotros rayar y hacer ejercicios ahí fuera del cuadernillo. Bien, entonces abrimos el tiempo. Recordemos el teorema de Tales. La proporción se puede establecer de varias formas, ¿sí? Entonces tenemos unas paralelas, de 4 paralelas, L1, L2, L3, L4 y 2 secantes, entonces se establecen segmentos proporcionales. EH mide 60 centímetros, entonces la medida de FG es, entonces vamos a establecernos sobre FG. Entonces digamos, establezcamos sobre FG, digamos entonces, digamos EH, el segmento EH, la establecemos la razón con la que nos preguntan, ¿no? Con FG, EH es AFG, ¿cómo? ¿Y cuál será la correspondiente? ¿Quién es EH? EH es todo el segmento desde el corte con la paralela L1 hasta el corte con la paralela L2. Entonces hacemos lo mismo en la siguiente secante. Entonces decimos AD como AD es al segmento. ¿Y cuál es el segmento correspondiente con FG? El segmento correspondiente con FG es el BC, ¿cierto? Como B es a C, como BC. AD sobre BC es igual a EH como FG. Entonces vamos a establecer una cuarta proporcional, o sea, vamos a buscar 3 datos conocidos y uno desconocido. EH decimos que mide ¿cuánto? EH mide 60, ¿cierto? EH mide 60 y FG no sabemos, el que nos piden buscar. Entonces ahí tenemos el desconocido. AD, entonces sumemos 3 más 5, 8 más 8, 16. ED mide 16, como 16 es a BC. BC mide ¿cuánto? BC mide 5. Entonces BC, el lado BC mide 5. Y establecemos la cuarta proporcional. Aplicamos la propiedad producto de extremos. Producto de extremos 60 por 5 es igual al producto de medios. FG por 16. Entonces 60 por 5 nos da 300, ¿cierto? 300
300 y el 16 que está multiplicando con FG lo pasamos a dividir sobre 16 es igual a FG. Entonces entramos a simplificar. Podemos simplificar por 4. Cuarta de 37 y sobran 2. Cuarta de 25. 75 dividido en 4. 7 en 4 está una vez. Vamos a este lado. 7 en 4 está una vez. Una por 4, 4 a 7, 3. En 35 están 8 veces. En 35 están 8 veces, ¿cierto? 7 por 4, 32 a 35, 3. En 30, una coma acá, en 30 están 7 veces. Sobran 2 y en 25 veces. 18,75. La respuesta correcta es la D. La respuesta correcta es la D. Ahí está clarita la proporción. Luego esta pregunta tiene un valor de 4 puntos. Entonces pregunta 1, 4 puntos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a realizar otra pregunta. Está bien explicadito, ¿no? Entonces de nuevo establecemos la proporción de acuerdo a la pregunta. Nos preguntan por FG, entonces vamos a hacer la proporción. Todo el segmento desde la paralela E1 hasta E2 sobre la secante, esa longitud, EH es a FG como AD, que mide 16, es al segmento proporcional a FG, que es el segmento BC, que es 5. Y se establece la proporción y se desarrollan las operaciones. 60 por 5 sobre 16 y nos da 18,75. Muy bien. Vamos entonces a resolver otra pregunta, también de proporcionalidad, aplicando las mismas normas del teorema de Tales. Entonces, pongamos la pregunta, vamos a correr el tiempo. Profe, nos toca manejar dos enlaces. Bien, entonces estamos escribiendo las respuestas. Entonces, ¿a qué hace esta referencia esta pregunta? Entonces, esta pregunta hace referencia a la segunda parte, o el concepto fuerte aquí para aplicar es la segunda parte del teorema de Tales. Dice que dos triángulos son semejantes si sus ángulos son iguales y sus lados son proporcionales.
Supóngase que vamos a superponer el triángulo A'B' sobre el triángulo ABC y lo igualamos por el ángulo B. Y ponemos el ángulo B' en el ángulo B, que son ángulos rectos. Entonces nos quedarán exactamente un ángulo exactamente entre otro. El lado AB, que es la hipotenusa, será digamos paralelo al lado A'C', y se cumple que los ángulos son semejantes, perdón, los triángulos son semejantes. El triángulo ABC semejante al triángulo A'B', C'. Por lo tanto, los ángulos correspondientes serán congruentes o de la misma medida y los lados correspondientes serán proporcionales. Nos interesa más eso, que los ángulos sean proporcionales. Entonces, establezcamos la relación entre el cateto vertical, el segmento AB, con el segmento A'B', y la hipotenusa AC, que mide 10, con la hipotenusa A'C' para hallar el valor de la hipotenusa. La pregunta dice, calcular el perímetro y el área del triángulo A'B', Para calcular el perímetro debemos saber los lados del lado A'C' y del lado B'C'. ¿Sí? Entonces vamos primero a hallar el lado A'C' y establecemos esta proporción. 6, que es el cateto AB del triángulo mayor o más grande, es al mismo cateto del triángulo menor. 6 es a 4,5, como 10 es como 10 es a quién, a la hipotenusa A'C'. ¿Sí? Entonces de ahí tenemos que establecemos el producto de extremos y el producto de medios. 6 veces A'C' es igual a 45 y A'C' es igual a 45 sobre 6. 45 sobre 6. 6 en 45 están 7 veces. 6 por 7, 42 a 45, 3. En 30 están 5 veces. 7,5. Quiere decir que el lado A'C' mide 7,5. El lado B'C' lo podemos hacer de dos vías. Lo podemos hacer por Pitágoras. O lo podemos hacer también con proporcionalidad. Como nuestra intención es practicar rectales y proporcionalidad, entonces hagámoslo por proporcionalidad. Pero no conocemos BC. ¿Cierto? No conocemos BC. Entonces es mejor hacerlo, entonces lo hacemos por Pitágoras. Entonces, B'C' es igual a la raíz cuadrada de 4,5 al cuadrado. Perdón, 7,5 al cuadrado. 7,5 al cuadrado menos 4,5 al cuadrado. Pero entonces esas decimales como que no nos convienen, ¿cierto? Como que nos quedan en una prueba de saber de 2 minutos una respuesta, pues ahí nos embolatamos con esas operaciones. Más fácil lo siguiente, si este lado mide 6, este mide 10, este lado va a medir 8, ¿cierto? Por el asunto de la regla de Pitágoras. 3, 4, 5. O si no, entonces usted lo hace de la siguiente forma. Más fácil hacerlo así. BC es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. La raíz de 64 es 8, ¿cierto? Entonces más fácil por ahí. Y establecemos una proporción. Entonces decimos 6 es a 4,5 el cateto vertical del triángulo ABC es al cateto vertical del triángulo A'B'C', como entonces la misma correspondencia, como 8, que es 8 es el cateto del BC, es al cateto B'C', que no sabemos quién es. Entonces de ahí decimos que 6 veces B'C' es igual a 4,5 por 8. 8 por 5, 40. Y van 4, 32
y 4, 36. Entonces, B', C' me dirá 36 sobre 6, perdón, 360 sobre 6. Entonces, este va a medir esto. Va a medir 10, va a medir ¿qué? 10, esto 60, perdón, 60. Ah, no, este es 36, perdón, porque es que 4,5 es 30, es 30, es 36. 36 sobre 6 va a medir 6. Entonces, este lado mide 6. Entonces, calculemos el perímetro. 4,5 y 7,5 da 12 y 6, 18. Entonces, está la A y está la C. Ahora miremos el área. El área del triángulo es igual al semiproducto de los catetos. 4,5 por 6 dividido en 2. Entonces el área sería 4,5 por 3 sería 5 por 3, 15, 12 sería 3 por, perdón, 4,5 por 6 nos daría 6 por 5, 30. 6 por 5, 30 van 13, 24 y 3, 27. 27 dividido en 2 nos daría 13,5, ¿cierto? 13,5. Entonces, perímetro 18 centímetros y área 13,5. La respuesta correcta es la A. La respuesta correcta es la A. Entonces, la pregunta 2 valdrá 5 puntos. Valdrá 5 puntos. Pero aquí pues no hay complicación, ¿cierto? No hay complicación. Establecemos proporcionalidad entre los lados. Este lado es a este lado, como este lado es a este lado. Y calculamos ahí 7,5. Y luego estableciendo por Pitágoras, sabemos que este lado mide 8. Este lado mide 8. Y establecemos la proporcionalidad. 6 es a 4,5, como 8 es a B', C', calculamos la cuarta proporcional y nos da 6. Entonces no veo dificultad, más bien con las operaciones. Eso indica que no estamos usando lápiz y papel. Entonces, si no usamos lápiz y papel es complicado. Recomendación número 1, en el examen saber hay que usar la hoja de operaciones, hay que hacer las operaciones. Y hay que recordar un poquito las multiplicaciones. A mí a veces también se me olvidan porque falta de uso, porque uso mucho la calculadora. Tarea, no usar tanto la calculadora, usar las cuentas que nosotros sabemos para que no se nos olviden y tener agilidad para hacer cuentas, saber esa habilidad, tenerla bien despierta para que no nos perdamos tiempo haciendo multiplicaciones y sumas y divisiones. Muy bien, vamos a otra pregunta. Bien, vamos a la pregunta número 3. Entonces, veamos bien la pregunta, miremosla, vamos a darle un tiempito para que la lean bien. Entonces, sobre las rectas L1 y L2 se construyen los muros de contención. Son los muros no, sino sobre L1 y L2 se construyen los muros de contención. Sería una aclaración ahí con respecto a la pregunta para que no nos confunda. No se guíen por la longitud de la línea, porque las gráficas, recuerde que el IFES escribe, los gráficos no son, digamos, exactamente a escala la respuesta. O sea, usted con un escuadro no puede medir los lados y decir qué valor tiene, porque no son hechos a perfecta escala. Eso dice las pruebas del IFES. Entonces no se guíen por el tamaño de las líneas, ¿vale? Porque pueden ser engañosos. Bien, entonces vamos a resolverla aplicando proporcionalidad, teorema de Tales.
Entonces, para canalizar un tramo de un río se realiza el siguiente plano de la estructura, donde se ve la gráfica. Sobre la recta L1 y L2 se reconstruyen los muros de contención en los extremos del río. Las vigas diagonales sostienen los muros para hacer una estructura antisísmica, ¿no? Y debe cumplir con las medidas representadas en el plano en metros. La ingeniera Angélica afirma que la longitud de los muros de contención están sobre las líneas L1 y L2 deben ser iguales para darle más solidez a la estructura. La afirmación de la ingeniera es ¿correcta o incorrecta? Bueno, ¿qué determina que sean iguales? Entonces, una semejanza de triángulos, ¿no? Entonces, observe que este ángulo es de la misma medida de este ángulo, por una propiedad que dice entre dos paralelas los ángulos alternos internos serán de la misma medida o congruentes. Y tiene razón porque mire, el lado con rojo y el lado con negro forman ambos forman los mismos ángulos, y las paralelas L1 y L2 forman el otro lado del ángulo, y esos ángulos son de la misma abertura, son de la misma medida. De la misma forma, los ángulos que estoy marcando con dos rayitas son congruentes, porque son ángulos alternos internos entre paralelas, y ángulos alternos internos entre paralelas, por la misma razón del anterior, esos ángulos van a ser congruentes. Y estos ángulos son iguales porque son opuestos por el vértice. Entonces, opuestos por el vértice quiere decir que los lados correspondientes son congruentes, los triángulos son semejantes. Y si los triángulos son semejantes, sus lados van a ser proporcionales. ¿Cuáles lados? Entonces decimos x es a 5 como x más 2 x es a 5 como 7 es a x más 2. Entonces, si empiezo con el triángulo de abajo, debo continuar con el triángulo de abajo. X del triángulo de abajo, este x es a 5 como, entonces este lado del triángulo pequeño 7 es a este lado x más 2, y establecemos ahí la proporcionalidad. Entonces, haciéndola el producto de extremos y producto de medios, x al cuadrado más 2x, x al cuadrado más 2x es igual a 35. O sea, multiplicamos, ¿no? Multiplicamos x más 2 por x, x por x, x cuadrado, x por 2, 2x. Establecemos una cuadrática que dice x al cuadrado más 2x menos 35 es igual a 0. Buscamos dos números que multiplicados me den menos 35 y sumados den 2, sumados o restados den 2. Entonces 7 por 5, ¿cierto? X menos 7 x menos 7 x menos 7 y, perdón, x más 7 por x menos 5. Multiplicados dan menos 35, sumados dan 2. Entonces las respuestas es x igual a menos 7 y x igual a 5. Respuestas negativas no se aceptan porque las medidas todas son positivas, no puede haber longitudes negativas. Entonces la respuesta correcta es 5, la respuesta correcta es 5. Luego los muros van a ser de la misma medida. Si x vale 5, el muro sobre la recta L1 mide 5 y el muro sobre la recta L2 también debe medir 5. Luego el planteamiento de la ingeniera es correcto, porque
por semejanza de triángulos, x vale 5. Entonces la respuesta correcta es la D. La respuesta correcta es la D. Luego la respuesta tiene un valor de 3. Entonces la tercera pregunta vale 3. Muy bien. Entonces este sería, digamos, la respuesta para esta pregunta. Y todo se basa en la semejanza de triángulos. Hay muchas aplicaciones de la semejanza de triángulos y del teorema de Tales. Entonces este es un temita para estudiar. Yo les recomiendo que vuelvan a ver este video. Bien, vamos a terminar con esta pregunta. Vamos a terminar la clase de hoy con esta pregunta. Entonces vamos a analizarla y vamos a contestar esta pregunta. Más sencillita, ¿no? Y vamos a contestarla. La pregunta entonces. Se establecen dos triángulos rectángulos. Aquí este triángulo rectángulo grande que tiene altura 2 metros y el otro cateto del radio mide 1 metro. 2 y 1. Y aquí hay un triángulo pequeñito que se establece aquí. Un triángulo, no sé si ustedes le alcanzan, lo voy a rellenar para que ustedes lo vean. Un triángulo pequeñito. Ahí ese triángulo que está relleno. También es semejante, ¿no? Lógicamente. Entonces establecemos proporcionalidad. Proporcionalidad entre los radios. Entonces, y entre las alturas. Establecemos la proporcionalidad así, entre los radios y las alturas. Entonces la altura es esta pequeñita, ¿no? Esta que voy a nombrar aquí con H. Esta altura es la altura pequeñita. Entonces decimos, la altura pequeñita del triángulo pequeño es a la altura del triángulo grande, como el radio de 0,25 es el radio de 0,25 es a el radio de la base superior, la base del cono, la tapa del el recipiente cónico. Bien, entonces de ahí establecemos, buscamos el valor de H. Entonces la altura del triángulo pequeño es a la altura del triángulo grande 2 metros, como
el radio del triángulo pequeñito, 0,25 metros, es a el radio del triángulo grande. Entonces H es igual a 0,25 por 2. Entonces nos establece que la altura es 0,5 metros, ¿cierto? 0,5 metros. Esta altura es 0,5 metros. Muy bien, entonces miremos. Para las respuestas. A, 0,5 metros del borde superior del tanque. Estamos a 0, esto quiere decir esto, ¿no? Estamos a 0,5 de la parte superior del tanque. No, ¿cierto? No. No, estamos a 1,5. Entonces esta respuesta no es correcta. 1 metro de la tapa del tanque. Tampoco es correcta. 1,5 metros a la tapa del tanque. Sí, esta altura de aquí a aquí, si este es 0,5, esta altura es 1,5. Entonces la correcta es la C. La C es la correcta. Estamos a 1,5 metros de la tapa del tanque. Luego marcamos entonces la opción C. La pregunta 4 tiene un valor de 3 puntos. Entonces repito, la pregunta 1, 4 puntos. La pregunta 5, la pregunta 2, 5 puntos. La pregunta 3, 3 puntos. La pregunta 4, 3 puntos. Entonces pregunta 1, 4, pregunta 2, 5, pregunta 3, 3, la pregunta 4 vale 3 puntos. Entonces vamos a dividir el número de preguntas en 100, y vamos a sacar nuestro puntaje. En verdad este tema pues sí es un poquito así como poco visto, poco estudiado en el colegio, pero se lo recomiendo. Les recomiendo que estudiemos bastante este tema, estudiemos Pitágoras y estudiemos este tema de proporcionalidad y semejanza. Es importante, no trae muchas preguntas, pero es muy fácil para resolver otras preguntas, inclusive de otras materias como física. Muy bien, muchachos, entonces tengan en cuenta lo siguiente. Espero que esta clase la vuelvan a mirar, la vuelvan a leer. Hay temas exigentes, hay temas que son un poquito obstrusos, complicados, pero toca verlos, toca estudiarlos y toca exigirnos y toca escribir, muchachos. Hay que escribir, lápiz y papel, hacer cuentas. Bueno, les agradezco su tiempo. Muchas gracias por su interés en la clase. Espero la vuelvan a ver. Mi nombre es Germán Jaimes y quiero que pues sigan en este proceso así de preparación. Muchas gracias por el de ustedes. Que tengan un buen día, que sigan conectados con la clase. Hasta luego.